Sindicato Mexicano de Electricistas. Este viernes 11 de octubre se realizó el Foro de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas a 10 años del decreto de extinción, con la participación de Martín Esparza Flores, secretario general del SME. Compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, de las organizaciones que están aquí en este importante foro de solidaridad a los 10 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, a nombre del Comité Central y las comisiones autónomas, hacemos un amplio reconocimiento a todos los trabajadores que se quedaron a luchar por defender al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, a sus propias familias, a nuestros compañeros dignos jubilados que han estado presentes todos estos años apoyando con su cuota sindical de manera moral y también apoyando a los trabajadores que no se liquidaron. Mi reconocimiento a toda la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. No hubiera sido posible llegar hasta acá, compañeros, y lo tenemos que reconocer, sin la solidaridad de las organizaciones sindicales que están aquí presentes. Gracias, compañeros, de todas las organizaciones sindicales, de todas las organizaciones sociales, de los movimientos populares, de los jubilados, pensionados y adultos mayores, pero sobre todo, así como lo hemos dicho, a casi un mes del ilegal decreto, 11 de octubre del 2009, al 14 de noviembre del 2009, ya se habían liquidado 28,000 trabajadores. Cobraron su dinero y se fueron, pero afortunadamente llegaron miles de usuarios de la energía eléctrica a respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Y hoy este tema de los costos de la electricidad está en todo el territorio nacional, es un movimiento organizado y está discutiendo temas de interés nacional. Mi reconocimiento a los compañeros de la NUE que han aguantado también los cobros extrajudiciales. Han aguantado las demandas para cobros extrajudiciales. En ocasiones les han cortado la luz, pero ahí han estado los electricistas del SME a conectarles la luz. Somos una alianza importante por reivindicar los derechos de los usuarios y de los trabajadores. ¡Que viva la NUE, compañeros! ANUE, SME, unidos vencerán. Efectivamente, y a 10 años del ilegal decreto, este foro nos va a permitir visibilizar toda la serie de agravios cometidas por los gobiernos neoliberales en contra de un sindicato democrático independiente. Hace 10 años, el propio 10 de octubre, a las 22 horas, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, ordena la toma armada y militar de más de 400 centros de trabajo. 2 horas antes de publicar el ilegal decreto de extinción por parte del Ejecutivo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Hoy sabemos que utilizaron más de 30,000 efectivos militares disfrazados de policías federales y contamos con los expedientes. Pusieron a disposición todas las ventanillas de los ministerios públicos federales. Pensaban que íbamos a reaccionar igual que ellos. ¿Quiénes son los que entran por la noche encapuchados a un centro de trabajo, compañero? Querían 68 electricistas y aguantamos, compañeros, porque sabíamos que era una decisión no nada más de una persona, sino una decisión de Estado, que era previo a imponer sus reformas estructurales, como la reforma laboral que legalizaron la subcontratación y el outsourcing, y también buscaban imponer la reforma energética que nosotros advertimos que el golpe a Luz y Fuerza y al SME era el preámbulo para privatizar la industria eléctrica en nuestro país. Y esa lucha la hemos sostenido todo el tiempo. Y hoy hemos reivindicado que el sector energético en manos de los privados prácticamente se va a volver a vivir las épocas antes de la nacionalización de la industria eléctrica de 1960. Pero los agravios ahí estuvieron. Este es el decreto de extinción que emitió Felipe Calderón a las 0 horas del 11 de octubre del 2009. Si lo revisamos, dice que lo hace por bien del interés público y de la economía nacional. Justificó en los medios que se iban a generar empleos, que iba a mejorar la economía, que iban a bajar las tarifas eléctricas, compañeros de la nube. ¿Bajaron las tarifas eléctricas? Claro que no, se incrementaron en más del 300%. Dijo que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica en la zona central del país. Mejoró el suministro de energía eléctrica. Llegaron contratistas por todos lados a ocupar nuestros puestos de trabajo, y algunos que se liquidaron y que aprendieron a trabajar acá se fueron a trabajar del otro lado. Tenemos documentados más de 250 casos de accidentes mortales de estos trabajadores que trajeron del interior de la República y que no sabían operar las redes de distribución de varios lugares. Pero lo curioso, que esa es la parte que me interesa señalar, en el decreto establece claramente que todos los razonamientos que hizo Felipe Calderón fueron por temas de carácter económico. Habla de los pasivos laborales, habla sobre las transferencias que le hacían a Luz y Fuerza, pero no dice el fondo. Luz y Fuerza tenía que comprarle la energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad a $1 el kilowatt hora y había que venderlo en 90 centavos. Mientras más distribuíamos, más crecía la deuda con Comisión Federal de Electricidad. Todos los argumentos son de carácter económico. Y después ya nombran al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, al SAE, como liquidador. Pero dice el decreto que la liquidación de Luz y Fuerza debe ser con eficiencia, eficacia y transparencia. Y fíjense, Felipe Calderón, antes de largarse, mandó reservar por 12 años el expediente de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pero así, sin tener el expediente en las manos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy envuelto en temas de corrupción, así resolvieron, sin tener el expediente completo. Traición a la nación. Los ministros de la Corte pudieron haber intervenido al momento que estaban observando de la violación a nuestros derechos humanos fundamentales. Nunca fuimos notificados, compañeros, o a alguien le notificaron de su despido en Luz y Fuerza del Centro. No fuimos notificados, nos violentaron nuestros derechos constitucionales. A nadie se le puede juzgar sin debido proceso. Y violentaron ahí los ministros de la Corte. Claro,
Y hoy, como lo dice el presidente de la Corte, dice que Calderón los presionó. Pues sí, los presionó Calderón. Y después los presionó Peña Nieto, porque todas las resoluciones han salido en sentido en favor de los intereses de los gobiernos neoliberales o de las multinacionales, compañeros. Y todo lo actuado hoy lo tienen estudiantes de derecho, hijos de compañeros de la resistencia, que han venido utilizándola para sus propias tesis en el tema de derecho. Nosotros les ganamos el juicio. ¿Quién puede pensar que se pueda transferir los bienes de un organismo público descentralizado en un acto de 15 minutos ante un notario público, dárselo en comodato a la Comisión Federal de Electricidad sin hacer inventarios? Saquearon todo, por eso no hicieron inventarios, por eso ocuparon con el ejército, con las fuerzas armadas, no querían dejar evidencia de nada, y así lo hicieron. Pero también es importante señalar que de inmediato el SAE nos demanda y le solicita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de las relaciones individuales y colectivas por un causal que establece la Ley Federal del Trabajo, que dice: por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y eso fue lo que nosotros estuvimos combatiendo. Y hay que dejar claro, compañeros, estando nosotros al frente del sindicato, demandamos el despido injustificado de 44,000 trabajadores, por todos demandamos. Y de los que fueron a cobrar su liquidación, tuvieron que ir a firmar un convenio donde les decían que iban por su propia voluntad, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, a desistirse de la demanda que había puesto el Sindicato Mexicano de Electricistas, y así se fueron más de 28,000 compañeros. Rápido la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió el laudo en favor del propio SAE. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al amparo, al segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral. Ahí escribimos un artículo, porque recuerden los abogados que teníamos. Uno de ellos, en paz descanse, Néstor de Buen. Y escribimos un artículo donde dijimos: Néstor de Buen les ganó el juicio. Y lo ganó, y esta es la sentencia del segundo tribunal, compañeros. Y aquí lo dice al final, que quedaba sobreseído todos aquellos compañeros que se fueron a liquidar. Para ellos quedó sobreseído el amparo, y solamente amparaba la justicia. Por unanimidad los 3 magistrados resolvieron amparar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Esta es la sentencia que regresaba a trabajar a todos. ¿Con quién? Con CFE, que recibió los bienes para mantener la continuidad del servicio público de energía eléctrica. La actividad económica se sigue desarrollando. Son de los temas que han hecho o han confundido a la sociedad. Dice: se extinguió Luz y Fuerza. Luz y Fuerza no era una empresa de hacer cajas, una industria, compañeros. ¿Cómo se le explica a un ciudadano que se extinguen las plantas de generación, por ejemplo, de Necaxa? Ahí están, funcionando, y ahora de nuevo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. ¿Cómo puedes explicar y hacer un razonamiento? Dice: se extinguió, y ahí están las líneas de transmisión, ahí están las subestaciones, están las redes de distribución aéreas y subterráneas, están las líneas que llegan e iluminan las casas, la fábrica, la escuela. Ahí está. ¿Quién hizo toda esa infraestructura, compañeros? El SME. ¿Cuándo construyó una infraestructura de esas el SUTERO, la Comisión Federal de Electricidad, camaradas? Por eso fue el razonamiento. Y además aquí en el razonamiento dijeron los magistrados: si el conflicto era de naturaleza económica, porque así lo describen en el decreto, dice: ¿por qué no demandaron un conflicto de naturaleza económica? Porque nos demandan la terminación por caso fortuito y causa de fuerza mayor. La decisión del borracho de Felipe Calderón no puede ser fortuita, la hizo él, camaradas. Y ahora este sinvergüenza quiere hacer un partido político.
de todos los atrocinios que hizo en contra de los mexicanos. Y es importante entonces resaltar que este tema de la zona y materia de trabajo está vigente, compañeros, porque en un gobierno democrático que ha llegado con el respaldo popular de miles de agravios de los gobiernos neoliberales, una de las luchas del ESME es porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho, porque se restituyan los derechos de los trabajadores. Y hoy tenemos con todo lo actuado, porque esta es la sentencia que nos da el regreso al trabajo. Pero esta es la otra sentencia del 30 de enero del 2013, donde los ministros de la Corte, y fíjense, quien fue el ministro ponente fue Luis María Aguilar Morales. Después de esta ponencia, lo hicieron presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo premiaron. Días antes, resolvieron el caso de la ciudadana francesa Florence Cassés. Dice que le violaron su debido proceso y a 44,000 trabajadores. Ahí fueron omisos los ministros de la Corte. Y aquí tocan temas que nada tienen que ver con el amparo. Pero hoy entonces, ¿cómo se resuelve nuestro caso, compañeros? De fondo. Hay varias formas de hacerlo. La Corte le facultó a Calderón la extinción de un organismo mediante un decreto, sin pasar por el Congreso de la Unión. Esa misma facultad hoy tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mediante un decreto, crear un nuevo organismo público descentralizado que atienda la zona central del país. Esa es una forma. La otra forma es lo que dijo el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral. La CFE tiene administrando, y hoy lo hemos visto, porque antes hicieron la trampa, como dicen los abogados, la chicanada, de entregarle a la CFE en comodato los bienes inmuebles, la infraestructura, pero hoy es de todos conocido y tenemos la información, ya se la entregaron en propiedad. CFE Transmisión tiene todas las líneas de transmisión y subestaciones. CFE Distribución tiene todas las redes aéreas y subterráneas. Las CFEs, que son SAs de CBs, de usuarios calificados y consumo básico, también le dieron todo en la desincorporación que se hizo. Hoy se justifica entonces CFE que firme el patrón sustituto con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y regresamos de inmediato a trabajar todos, compañeros. Ese es un tema de fondo. Y el otro que creo que será un acuerdo es que sigue viva la demanda en contra del SUTER. El SUTER es un sindicato que tiene firmado con el ESME convenio desde 1985, cada quien su zona, cada quien su materia de trabajo. Y ahí lo podemos resolver de inmediato. Y va a ser necesario la movilización y un buen plan estratégico, porque se tiene que sacar de nuestra zona el SUTER, compañeros, de manera legal. Ese convenio está elevado a laudo y laudo es algo juzgado. Y es importante señalarlo que en el expediente de la demanda prácticamente alguien sacó del expediente el convenio y lo desaparecieron de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para llegáramos a la audiencia y entonces iba a decir, sigue el cotejo de lo que están demandando y si no hay expediente del convenio, entonces que se iba a cotejar y iban a dar palo, como se dice, a la demanda del ESME. Afortunadamente ya tenemos el original del convenio de la delimitación de zonas entre ESME y SUTER elevado a laudo, compañeros. Vamos a preparar las actuaciones los próximos días y será importante el respaldo de todas las organizaciones sindicales, sociales y populares. Claro que sí podemos restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestra zona de un principio fundamental que es lo que ya está actuado. Y será muy claro, lo haremos por la vía pacífica, pero con mucha contundencia. El SUTER
no puede estar en nuestra zona operando. Lo tiene que hacer el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Por eso la importancia de llegar hasta acá, a 10 años, para mostrar cómo esos medios de comunicación que en su momento hicieron una campaña criminal de linchamiento, se siguen reproduciendo, poniendo en el escenario nacional el tema amarillista. Lo hizo Milenio, compañeros, Televisa, radios, articulistas, que hoy tratan de confundir nuevamente a la opinión pública, haciendo creer como si hubiera sido un conflicto intergremial dentro del sindicato. El conflicto se originó por el abuso autoritario y fascista de Felipe Calderón Hinojosa con el decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y lo hizo con la complicidad de diputados, senadores que en aquella época no quisieron firmar controversia constitucional para echar para atrás el decreto. Lo hicieron con la complicidad de esos ministros de la Suprema Corte que hoy están investigados. No nada más es el tema de los dineros, sino hay que revisar las actuaciones de los ministros de la Corte que le han hecho muchísimo daño al pueblo de México. La lucha continúa, compañeros, a 10 años del ilegal decreto de extinción. Vida eterna al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la nueva Central de Trabajadores! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva la Confederación de Jubilados! ¡Viva el movimiento de los padres normalistas de Ayotzinapa! ¡Viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación! ¡Viva el movimiento social organizado! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, camaradas. Radio.